están dentro de la iglesia y no saben quién es Jesús. Mucha gente tiene a Jesús como un Jesús histórico, como el que cambió la historia, antes de Cristo y después de Cristo, solamente como un Cristo histórico. Y usted se va a dar cuenta que aún en el tiempo de Jesús, aún los religiosos no sabían quién era Jesús, no lo conocieron. Y mire lo que dice la palabra de Dios aquí en Lucas capítulo 9, versículo 18. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él sus discípulos, los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y esta fue la respuesta a la pregunta que yo le estoy haciendo ahora a usted. Es una pregunta a usted ahora, aplicable a usted. ¿Quién es Jesús para ti? Porque es la misma pregunta. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Les hace la pregunta a sus discípulos. Y la respuesta de los discípulos o los apóstoles al Señor fue: ellos respondieron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y la pregunta directa a ellos, el Señor Jesucristo, como nos la hace a nosotros hoy, les pregunta el Señor y les dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondió Pedro y dijo: el Cristo de Dios. El Cristo de Dios. Cierre sus ojos y dígale al Señor: háblame, Señor, por medio de tu palabra. Padre amado, en el nombre precioso de Jesús. Señor amado, gracias le damos, Padre mío, por este alto honor que tenemos los seres humanos, los que hemos sido llamados, aleluya, para caminar en esta fe tan grandiosa, tan maravillosa, para venir, Señor, a estar en su presencia, para ser parte de su familia, de la familia de la fe, y juntos unidos poder adorar en su santa presencia, honrar el nombre precioso de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador, y darle gracias, Padre Celestial, por lo bueno y maravilloso que es y ha sido para con todos nosotros. Padre mío, lo adoramos, lo exaltamos, le damos gracias. Y oramos, Padre amado, para que sea su Santo Espíritu el que acomode esta palabra en nuestros corazones. Padre mío, lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse. ¿Quién es Jesús para ti? Cuando se tiene un pleno conocimiento de quién es realmente Jesús, para mí o para usted, y usted entiende a cabalidad quién es Jesús, usted va a ver videos en las redes sociales, como por ejemplo, yo me gozo y me llena de mucho gozo ver videos. Yo no miro cualquier cosa en los videos. Yo no miro videos para entretenerme. Yo miro videos que me edifiquen. Videos, predicaciones, enseñanzas que me edifiquen. No que me entretengan, que me roben el tiempo. No, eso no va conmigo. Pero miraba un video y miraba los músicos, cantantes adorando a Dios. La presencia de Dios era tan maravillosa en la adoración que una niña, una pequeñita, salió al pasillo y aquella pequeñita con aquella devoción se tocaba su pecho, cantando aquel coro de adoración a Dios. Levantaba su pecho, se movía y levantaba sus manos
estaba tan entrada en la adoración, que ese acto, ese video a mí tocó mi corazón. Una pequeñita de algunos 2 más 3 años de edad. Y yo creo que hay muchos videos de niños cantándole alabanzas a Dios, jóvenes adorando a Dios. Pero le menciono 2 de esta pequeña con aquella entrega de adoración al Señor en su temprana edad. El otro video que tocó mi corazón fue una ancianita. Yo no sé si del sur de México o de Centroamérica, pero era una mujer anciana. ¿Y no cree usted que eran de los cantos de antes que cantaban, que mueven los sentimientos y que comienza la gente a mover? No, este era un canto actual, era una alabanza de la que se contemporánea de este tiempo. Y la ancianita con su pañoleta aquí amarradita a su cabeza, traía su delantal, pero estaba en la iglesia, en la casa de Dios. No era una iglesia, era una iglesia humilde, y la ancianita así con su delantal. Y estaba la alabanza. Y venía avanzando desde allá, desde atrás, venía ella única, todos en las bancas, y ella venía danzándole al Señor. Estamos hablando de una anciana de quizás 80 o más años. Y ella venía danzando y no paró de danzar y no paraba de danzar. Y eso es lo que toca mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque dentro de la iglesia, estoy hablando de la iglesia evangélica, no voy a hablar de ninguna otra iglesia, sino de la iglesia evangélica, de los que tenemos la palabra de Dios con nosotros, de la que constantemente, si usted ama a Dios y usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, usted va a leer la Biblia porque es la palabra de Dios y porque ama a Dios. Usted va a ser instruido en la palabra de Dios. Usted va a obedecer la palabra de Dios porque usted ama a Dios. Y por eso me dirijo a usted, porque tenemos la palabra de Dios que nos instruye. Pero si usted no está convencido, o si no ha tenido una relación plena y segura de quién es Jesús en su vida, quiero decirle que este mensaje es para usted. Por eso es que la pregunta que el Señor Jesucristo le hizo a sus apóstoles, primeramente, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ahí vino la respuesta. Porque hay infinidad de gente que no entienden a cabalidad quién es Jesús. Y para muchos jóvenes en la actualidad, Jesús es el Cristo que cambió la historia, un Cristo histórico. Hoy en día en las redes sociales se mueven tantas cosas que aún se niega la divinidad de Jesús y se tiene como un profeta solamente. Lo mismo que aquí está la respuesta que decían de lo que la gente decía, es lo mismo que está sucediendo el día de hoy. Y que dentro de la iglesia del Señor hay muchas personas que todavía siguen creyendo o no tienen pleno conocimiento de quién es Jesús. Y cuando el Señor Jesucristo les habla directamente y les pregunta a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? El Señor está interesado en que tú lo conozcas. Él está interesado el Señor Jesucristo está interesado en que no solamente el adulto, el anciano, el adulto, sino jóvenes y niños sepan quién es Jesús. Y conforme a la palabra de Dios, yo quiero enseñarte esta tarde lo que la Biblia dice. Jesús
es Dios. Jesucristo es el creador. Aleluya. Él es el creador. Aleluya. Por eso la palabra de Dios nos dice en Colosenses capítulo 1, versículo 16, 2 versículos en Colosenses para ver que Jesús es el creador. Colosenses 1, 16 y 17. Y si me ayudan ahí con la computadora, nos vamos a ir más rápido. Pero Colosenses capítulo 1, verso 16 y 17 dice, porque en Él, está hablando de Jesús, porque en Cristo, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. No hay nada en este mundo, en esta vida, ni en el universo, ni en los cielos, ángeles, potestades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Amén. El Señor Jesucristo es Dios que creó todas las cosas. Amén. Aleluya. Bendito el nombre maravilloso de Jesús. Y el 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aleluya. Yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan cuando yo les prediqué el mensaje que el Señor nos sostiene con su mano. Que en su mano estamos seguros. Que Él es Dios tan maravilloso, tan especial para con los que hemos creído, que no importa la angustia, no importa el problema, no importa, Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar, Él nos va a extender la mano y nos va a sacar adelante en victoria. Porque Él es Dios y nosotros somos sus hijos. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, Él es el creador. Ahí mismo en Colosenses el apóstol Pablo en el capítulo 2, siguiente capítulo y el verso 9, en el siguiente capítulo, en el verso 9 dice que en Cristo Jesús existe toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Jesús es Dios. En Él existe toda la plenitud de la deidad. Está diciendo que Él es Dios. Gracias, Señor. Y si no te das cuenta realmente que servir a Cristo es lo más maravilloso que puede existir aquí sobre la tierra, que estás sirviendo al verdadero, al único y grandioso y majestuoso Dios sobre la tierra. Yo quiero decirte que la gente quiere ver algo para creer. Y por eso es que hay infinidad de dioses en el mundo, infinidad de ídolos, y los tienen por mediadores ante el Padre Celestial. Pero nosotros tenemos a Dios, a Jesucristo, aleluya, tenemos al Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo con nosotros. Jesucristo es Dios. Aleluya. Y por eso es que adoramos el nombre de Jesucristo, porque Él es Dios. Aleluya. El Señor Jesucristo no solamente en su divinidad. Mira, yo quiero que usted lea un pasaje más, porque este pasaje es importante, importantísimo. En 1 de Timoteo nos habla la palabra del Señor. El capítulo 3 y el versículo 16. Este versículo es clave para que usted entienda a cabalidad y entienda que Jesús es Dios. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo y le dice a la iglesia, e indiscutiblemente, no hay discusión, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.
Está diciendo que no hay manera que la gente, aunque discutan y digan que no es cierto, para nosotros es indiscutible. Nosotros creemos que Jesucristo es Dios, el creador de todo cuanto existe, aleluya, y a quien adoramos y exaltamos. Bendito el nombre del Señor. ¿Quién dice la gente? ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que tú eres Juan el Bautista, unos dicen que tú eres Elías, unos dicen que eres algún profeta que resucitó. Pero ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices esta tarde? El Señor te pregunta, joven, señorita, niño, hermano, hermana, el Señor te dice este día, ¿tú qué dices? ¿Quién soy yo? Dios te está retando y te está preguntando, ¿tú qué piensas de mí? ¿Quién crees que soy yo? Y como ministro y siervo de Dios te estoy enseñando lo que la palabra de Dios dice. Si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, tú la vas a creer y vas a creer lo que ella dice. Entonces es indiscutiblemente, no hay discusión alguna. Si eres hijo de Dios, si has aceptado a Jesucristo, has abrazado esta fe maravillosa y has creído que tu Señor es Dios Todopoderoso. Bendito el nombre de Jesús. Y aunque, aleluya, y aunque muchas veces no decimos amén, pero voy a llevarlo al Evangelio según San Juan capítulo 9, igual. San Juan capítulo 9, hay una situación ahí. A mí me gusta mucho esta porción. Si una de las porciones favoritas mías es esta. Y yo quiero que usted entienda, porque podemos ser religiosos, podemos ser gente muy religiosa, pero sin entender las verdades de la palabra de Dios, en las cuales no hay discusión alguna. Y mire lo que la Escritura nos dice. Al pasar Jesús, verso 1, estamos en el capítulo 9 de San Juan, versículo 1. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Diga conmigo, ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifestadas en él. Y el Señor Jesús sigue diciendo, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con su saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían, él es. Y otros decían, a ese parece. Y él decía, yo soy. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, cuando tú tienes un verdadero encuentro con Cristo Jesús, quien es Dios, tus ojos se abren.
Cuando tú tienes un encuentro con Cristo Jesús, realmente un real encuentro con Dios, Cristo Jesús, tus ojos te son abiertos. Y no solamente tus ojos son abiertos, sino que si tú te das cuenta, el Señor Jesús, con su saliva, hace lodo en su mano y se lo untó en los ojos. Y él pudo ver. ¿Y qué se encuentra en la saliva? Cuando le van a hacer un examen de ADN a un niño, si es hijo de una persona, ¿cómo le hacen por medio de la saliva? Pues el ADN de Jesús penetró a través de los ojos de aquel ciego y pudo ver. Cuando el Señor Jesús, cuando tú realmente tienes un encuentro con Cristo, quien es Dios, no solamente porque creíste a su palabra, aleluya, creíste a su palabra, creíste en Él, no solamente porque el ADN de su palabra está en ti, sino que la sangre de Jesucristo, aleluya, la sangre de Jesucristo, que también se encuentra en el ADN genética, la sangre de Jesucristo viene sobre ti y te limpia de todo pecado. Y se produce en ti un cambio tan radical, un cambio que la gente ve en ti algo diferente y dice: oye, ¿qué no era el ciego que mendigaba? ¿Qué no era el que andaba ya en las drogas? ¿Qué no era el pandillero? ¿Qué no era el borracho? ¿Qué no era Oye, pues se parece, pero se mira diferente ahora. Gloria a Dios. Se parece. Y ahora tú que tuviste el encuentro con Cristo, tú puedes decir: yo soy. Aleluya. Porque ahora el ADN de Cristo está en ti. Y eres diferente. Dios cambió y transformó tu vida. Para la gloria de su santo y bendito nombre. Pero cuando no le has conocido, cuando no has tenido un encuentro con el Señor, no se han abierto tus ojos, estás ciego, caminando en este mundo ciego sin ver, viendo y no ves, oyendo y no oyes. Pero cuando tú has tenido un genuino encuentro con Jesús, estás seguro quién es Jesús en tu vida. O simplemente te conviertes en un religioso como estos que vienen enseguida, porque lo trajeron ante los religiosos. Lo trajeron ante los religiosos para interrogarlo. Y mire lo que dice. Unos decían: él es, otros decían: a él se parece, y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Levantaron, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Ahí entran los religiosos. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Cuando te vuelves un religioso y no entiendes quién realmente es Jesús, vas a cuestionar no solamente la divinidad de Jesús, de quién es Él. Te vas a hacer 1000 preguntas porque no estás convencido que Jesús es Dios.
No estás convencido que Jesús es tu Señor. No le has entregado tu corazón a Cristo Jesús, por lo tanto sigues ciego. Aunque vengas a la iglesia, aunque estés aquí, cantes y alabes y adores y levantes tus manos, mientras no entiendas quién es Jesús, vas a estar ciego. Voy a ser un poquito drástico, porque esto es importante. Esta gente era religiosa solamente, muy religiosos, tenían el conocimiento de la Escritura, pero no la ponían en práctica. Eran religiosos, muy religiosos. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Podemos tener conocimiento bíblico, pero si no lo obedecemos, simplemente somos religiosos y no hemos conocido realmente quién es Jesús. Voy a hacer una pregunta muy directa, y si le piso el callo a alguien me perdona, pero ahí se pone a cuentas con el Señor. Es más, y si usted viene conmigo y me pide perdón o quiere que yo le pida perdón, le pido perdón, no hay problema con eso. Pero la pregunta que le voy a hacer es esta: ¿cuántos miran televisión? No tenga miedo. Antes era el cajón del diablo. Ahora el cajón del diablo es el celular. Y la televisión es un toy del infierno. Pues salió lo mismo, ¿verdad? Es un juguete del infierno. Años atrás era el cajón del diablo. Y fueron pasando los años y fue aceptada la televisión, de tal forma que había un pastor que decía: vámonos porque ya va a salir la gotita, ¿cómo se llama la novela esa? Gotita de amor, ¿cómo se llama la novela esa? Una novela. Ahora, ya les pregunté que si miran televisión, levantaron la mano y dijeron que sí. ¿Cuántos miran novelas? Me dijo una hermana, si estuviera la hermana aquí fuera bien sincera, me dijera: ya no se ven las novelas, pastor, ya no se ven las novelas, ahora los programas y películas y Netflix y todas esas cosas. Bueno, para los modernos es Netflix y todas esas cosas, pero para los ya estamos ya de edad, todavía seguimos viendo la televisión. Querramos aceptarlo o no, mucha gente todavía sigue viendo novelas. ¿Qué promueve el entretenimiento de las novelas? ¿Qué se promueve en las novelas? Se promueve infidelidad, adulterio, drogas, homosexualismo, todo el pecado que ha habido y por haber. Pero lo más terrible, pecado delante de Dios es pecado. Óigame bien, pecado delante de Dios es pecado. Pero lo más terrible y más blasfemo de las novelas, y que abomina a Dios en su presencia, es que promueven la consulta a los muertos y la idolatría. La idolatría y la consulta a los muertos, que delante de la presencia de Dios fue prohibido para el pueblo de Israel, y le dijo: no hagas esto, porque delante de mi presencia es abominable. La consulta a los muertos. ¿Y qué es eso, pastor? Muy simple: hablarle a los muertos, llevarle sus flores a los muertos, celebrar el Día de los Muertos. Todas esas cosas son asuntos paganos que no tienen nada que ver con el Señor y que Dios no abomina. Tenemos la palabra de Dios, las prohibiciones del Señor aquí, pero nos hemos vuelto tan religiosos y le hacemos más caso a los programas de televisión que honrar la palabra de Dios y decir: yo no hago eso porque no le agrada al Señor. Esta gente era religiosa, tenían el conocimiento de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento.
pero no la vivían. Por eso cuando el Señor Jesucristo hacía milagros, decían, inclusive se atrevían a decir que Jesús hacía milagros por Beelzebú, príncipe de los demonios. ¿Se imaginan? Decir esta gente religiosa que Jesús obraba milagros por Beelzebú, príncipe de los demonios. En otras palabras, por el poder de Satanás, es lo que estaban queriendo decir, que por el poder de Satanás Jesús hacía milagros. Y eran los más religiosos. Por eso es que yo te pregunto, y la pregunta que el Señor nos hace a nosotros hoy: ¿quién dices tú que soy yo? Dice el Señor. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Jesús es tu Dios? ¿Ama su palabra? ¿Lo estás honrando en obediencia a su palabra? ¿O estás siendo rebelde ante el Señor? Y te has vuelto solamente un religioso, como estos religiosos. Estaban cuestionando al ciego y estaban diciendo que cómo es que un pecador le había abierto los ojos a este hombre. Y el verso 17 dice: entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú? Que te abrió los ojos. Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres que habían recibido. Llamaron a los padres del que había recibido la vista. El verso 19 dice: y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres le respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco sabemos. ¿Qué edad tiene? Pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de que los judíos, porque tenían miedo de los judíos, porque cuando los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la ciudad. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntarle a él. Y miren lo que dice el verso 25. Voy a usar el verso 25 y 30 y luego termino. Entonces él respondió y dijo, porque le dijeron: da gloria a Dios y dinos que ese hombre es pecador. Tenían a Jesús como un hombre pecador. Y él respondió, el ciego respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió: ya os lo he dicho, no habéis querido ir. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros ser sus discípulos? Y le injuriaron diciendo: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Salió lo religioso. Nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. ¿Se da cuenta? Que muchas veces somos religiosos y no sabemos quién es Jesús. Y aquí está la prueba de los religiosos. Conocían todo el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, pero no conocieron el tiempo de su visitación de Jesús. Aleluya. Y ustedes conocen la historia que lo echaron fuera de la sinagoga, lo expulsaron al cielo. Aleluya, pero me encanta el término de la historia que Jesús nos deja aquí en su escritura. Versículo 35 dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Una siguiente pregunta aplicada para nosotros. ¿Quién es Jesús?
¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Has creído en el Hijo de Dios realmente? ¿Qué le contestó el ciego? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Acuérdese que estaba ciego, no había visto a Jesús, solamente experimentó el toque de sus manos. ¿Quién es, Señor, para que yo crea en él? ¿Y qué le dijo Jesús? Aleluya, bendito el nombre del Señor. Jesús le dijo: pues le has visto el que habla contigo, Él es. Aleluya. No solamente experimentó la presencia de Jesús, Dios con nosotros, el toque de su mano, pudo ver, pero cuando en el preciso momento que tuvo el encuentro con Jesús y lo vio cara a cara, mire qué tremendo privilegio, ver a Dios cara a cara, ver a Cristo Jesús cara a cara. Y el Señor le dice: ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor? Yo soy el que habla contigo. Y aquel hombre dijo: creo, Señor, creo. Y le adoró. Creo y le adoró. ¿Por qué cree que hay mucha indiferencia dentro de la iglesia? ¿Por qué cree que muchas veces hay inclusive hasta mucha irreverencia dentro de la iglesia? Porque no hemos entendido que este lugar es casa de Dios y que cuando nosotros venimos a la casa de Dios, venimos a encontrarnos con nuestro Dios. Que cuando usted viene a la casa de Dios, Dios le da a usted un alto privilegio. Si ya le conoció, ya sabe quién es realmente Jesús y que Él habita en medio de la alabanza. Y que cuando venimos a esta casa, venimos a adorar y exaltar el nombre del Señor, por quien Él es, Dios con nosotros. Y lo adoramos y lo exaltamos y somos reverentes delante de su santa presencia. Pero cuando no has conocido realmente quién es Jesús, no has tenido un encuentro con Jesucristo, eres irreverente. Se puede manifestar la rebelión, la rebeldía en ti, la desobediencia aún a su palabra, porque tenemos su palabra escrita. Si no tienes cuidado, el enemigo es tan cruel que te engaña y te hace ser un religioso solamente y tener a Jesús solamente como un hombre histórico que cambió la historia. Creer de Jesús que simplemente fue un profeta. O pensar de Jesús que fue simplemente un hombre bueno. Pero cuando la palabra de Dios te es revelada y te das cuenta quién realmente es Jesús, y aceptas a Jesús como Señor y Salvador de tu vida y comienzas a servirle fielmente al Señor con todo tu corazón, aleluya, y sabes quién es Jesús en tu vida y vienes a la casa de Dios para adorar su precioso nombre y te envuelves en la alabanza y la adoración al Señor y comienzas a sentir su presencia, aleluya, tú vas a ver, aleluya, la gloria de Dios en tu vida de tal forma que como tocó a mí la niña aquella que siendo una pequeñita cerca de 2 años está con su corazón y sus labios adorando al Señor. Aquella anciana, no importa la edad, aleluya, ella comenzó a danzar, entrar, aleluya, y brincando y alabando al Señor. No quizá como un joven que brinca y salta, no, pero ella en sus pasitos alababa al Señor, exaltaba al Señor y no paró de alabar al Señor. ¿Sabes por qué? Porque ella sí sabía realmente quién es Jesús. Aleluya en su vida. Y es lo que nos hace falta a nosotros. Es lo que nos hace falta a nosotros entender, aleluya, que el Cristo de la gloria, el Creador del universo, nuestro Dios, está con nosotros y que Él nos ha hecho un llamado para darse a conocer a nosotros, para que tú y yo lo adoremos.
Exaltemos su precioso nombre. Aleluya. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Yo espero esta tarde, aleluya, que si tú ya has entendido realmente quién es Jesús para ti, aleluya, comienzas a servirle como debe de ser, con temor, con reverencia, con una entrega al Señor. Aleluya. He visto la irreverencia muchas veces dentro de la iglesia porque el pastor está predicando, quien esté predicando, y los jóvenes están en su celular.